ocasión decíamos que eran también ésteres de ácidos grasos con alcohol, pero un alcohol que es diferente al glicerol, ¿verdad? Estos que serían panales de abeja, habíamos hablado, ¿verdad? Que los panales de abeja estaban formados en una gran proporción por la cera, ¿verdad? Que entonces la cera tiene una estructura más sólida, ¿no es cierto? ¿Sí han visto un panal de abeja? Entonces, tiene una estructura más sólida. Muchas veces se usa para esto que tenemos acá, que son velitas, ¿verdad? Usamos esta cera para elaborar las velas. Entonces, son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. Son alcoholes no polihidroxilo, o sea, no con muchos grupos de hidroxilo, ¿verdad? Sino que generalmente un alcohol de cadena larga con un solo grupo OH. Entonces, en general tienen puntos de fusión más elevados por su, o sea, para convertirse en líquido, tienen puntos de fusión más elevados, son más duras que incluso los triacilglicéridos que tienen un componente fundamental de ácidos grasos saturados. Las ceras son más duras y resistentes a agentes físicos y bacterianos. Por eso ellos tienen una función muy importante en los organismos vivos. ¿Qué función creen ustedes? ¿Dónde tenemos cera en nuestro cuerpo? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde? Las orejas. ¿En dónde, Paulina? Las orejas, dentro del conducto. El cerumen, ¿verdad? Es cera, ¿verdad? ¿Dónde más? Alrededor de órganos. Donde más importante es en zonas de protección. Por ejemplo, el cabello. Ustedes han visto como uno se deja de lavar la cabeza unos días y aparece con un aspecto así, ¿cómo se llama? Como si fuera grasoso, así, ¿verdad? Entonces, en el cabello también tenemos cera que protege el cabello del ambiente. En la piel, las glándulas sebáceas producen un gran porciento de ceras, ¿verdad? Entonces, en general, vamos a ver que las ceras son totalmente insolubles en agua. Por eso nos protegen, ¿verdad? Cumplen con las funciones en los animales de ser protectoras, ¿verdad? Así, por ejemplo, está también, creo que al principio alguien me habló de la cera que tenían los animales, que le cubría, ¿verdad? Y le protegía del frío, ¿se acuerda cuando hablábamos? Y tenemos entonces también la lanolina o la grasa de la lana, la cera de las abejas que ellas fabrican ese panal para protegerse y fabricar allí, poner la miel que ellas tienen. También las plumas en los animales, ¿verdad? Están cubiertas por cera. Por eso fíjense que los animales, para mojarse, la pluma no se moja así tan fácilmente, ¿verdad? Porque tienen una cantidad de cera en sus plumajes que les protegen también del agua. Aquí tenemos una estructura, ¿verdad? ¿Cómo se produce la cera? Tenemos un ácido graso que generalmente es de una cadena lateral larga, ¿verdad? Y aquí el grupo carboxilo también reacciona con el grupo OH de un alcohol, pero de un alcohol que es un monoalcohol. Tiene un solo grupo OH y una cadena R también larga, ¿verdad? Entonces se produce esa reacción de esterificación también entre el grupo carboxilo del ácido graso con el grupo OH del monoalcohol y se produce la cera como tal, ¿verdad? Teniendo entonces un grupo largo, hidrocarbonado, que aporta el ácido graso y un grupo largo también hidrocarbonado que aporta el alcohol. Tienen entonces un elevado peso molecular y siempre van a tener un número par
de átomos de carbono. Entonces, estas son las características fundamentales de la cera y como decía Paulina, aquí tenemos, ¿verdad?, un lugar donde a veces, donde siempre tenemos cera y tiene una función protectora, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cera que tenemos en los oídos? ¿Han oído ustedes decir, hay una frase muy típica de los otorrinolaringólogos, los especialistas en oído, nariz y boca, ¿no? Toda la parte esta otorrinolaringología, ellos dicen, ¿saben ustedes con qué nos debemos limpiar los oídos? ¿Con qué debemos limpiarnos los oídos? ¿Quién me dice? A ver, Adriana, ¿con qué cree usted que debemos limpiarnos los oídos? María Paz, ¿ha oído decir usted los oídos, no las orejas, los oídos, la cera, ¿con qué debemos limpiarnos? No he oído. ¿No he escuchado? ¿Quién sabe? ¿Cómo es como un tubito en forma de espiral. Un tubito en forma de espiral. Sí. O sea, un tubo y está rodeado de una espiral y eso se le mete así. Bueno, para limpiar ahí un poquito el conducto externo, yo soy bastante también así, me preocupa bastante la limpieza de los oídos y siempre estoy encima de mis hijos y demás, pero en realidad saben lo que dicen los otorrinos, que se limpia con los codos. Traten de limpiar con los codos para ver cómo lo hacen. O sea, es imposible. Es imposible. ¿Por qué dicen? Porque podemos dañarnos y además la cera tiene una función muy importante, una función parecida a la función que yo les hablaba que tiene las secreciones en todos los conductos respiratorios. ¿Se acuerdan? El moco, ¿verdad? Con los cilios y la función de las células que recubren tráquea, bronquios y demás, tiene una función protectora. La cera entonces está en el oído para la retención de partículas, para que no puedan entrar a los oídos partículas extrañas, para que no entren insectos, ¿verdad? Para mantener la parte del oído medio y el oído interno limpio y mantenerle con una cierta humedad. Esa es la función que tiene la cera. Si nosotros mantenemos demasiado limpio ahí esta parte del oído, del conducto auditivo externo, pues no vamos a tener la cera allí para retener partículas, puede introducirse insectos, puede perder la humedad, el oído, y esto va a influir entonces en ¿cómo se llama?, en la función que ella tiene, que es de protección al oído. También, chicos, es cierto que en ocasiones se producen así, como vemos ese chico ahí con un tapón de cerumen, ¿verdad? Que se va acumulando la cera ahí de forma que se hace muy dura y en ocasiones perdemos la audición. Decimos, oye, no estoy oyendo bien de este oído. Y cuando vamos al otorrino, o bueno, un médico general también lo puede hacer, con un otoscopio, revisar y ver, y en ocasiones hay ese tapón de cerumen que le ponemos unas goticas de aceite de oliva o le ponemos también unas goticas de peróxido de hidrógeno para que se deshidrate más y poderle extraer, ¿verdad?, a ese tapón grueso que se forma ahí, que ocluye totalmente el oído. Entonces, esas son las funciones